Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Hoy, en este día, por supuesto, ya miércoles, ombligo de semana, miércoles 5 de junio de 2024. Hoy tenemos el gusto, y usted la está viendo en pantalla, una de las diputadas más queridas en El Salvador, y es la diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, Suesi Callejas. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y poder hablar del acontecer nacional, pero sobre todo el trabajo legislativo. Bueno, y de hecho hablemos lo que pasó hoy en la mañana, precisamente muchos salvadoreños despertándose y vimos obviamente la noticia ya de las primeras publicaciones, por supuesto, de Casa Presidencial, de los primeros cambios de gobierno que está realizando el presidente Nayib Bukele. Hemos visto cómo se ha juramentado al licenciado Adolfo Muñoz como nuevo secretario jurídico de la presidencia. Y una de las cosas que también los salvadoreños pues obviamente aplaudían mucho en redes sociales, yo pude ver a lo largo del día, es la firma, la juramentación del diputado Rodrigo Ayala como presidente de Invest. Sabemos obviamente que el tema de inversión va a ser sumamente clave para la economía del país, sobre todo cuando el presidente ha dicho vamos a apostarle a la economía en este quinquenio. ¿Qué se barajea desde la Asamblea Legislativa? Hay muchos salvadoreños ahí que preguntan, dicen, diputada, ¿qué va a pasar? ¿Él sigue en la Asamblea? ¿Se va? ¿Qué sucede? Bueno, primero que nada, las felicitaciones para los dos ahora funcionarios ya del Ejecutivo, tanto al licenciado Muñoz, que va a estar al frente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y por supuesto a mi colega Rodrigo Ayala. Yo estoy muy contenta, creo que fue una de las que le escribió personalmente para decirle me alegra mucho, felicidades, más allá de las reacciones en redes sociales. Claro. Obviamente esto ha causado algún revuelo porque hay de todo, ¿verdad? Hay desde personas que preguntan con buena intención, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Queda un espacio en junta? Hasta también personas que ya con un poquito más de mala intención están diciendo, ¿cómo? O sea, va a ganar dos, va a ganar doble, entonces ya no va a ser diputado, o va a ser diputado y va a ser director de Invest, o ¿qué va a pasar? Y la verdad es que justo hace un ratito hablaba con el presidente Castro y decíamos, bueno, sí aclaremos esto porque la verdad ya había pasado. Si recuerdan, hace unos años se nombró como embajadora a Milena Mayorga, como embajadora de El Salvador en Estados Unidos, sí. Y en ese momento ella era diputada propietaria electa, ¿verdad? Estaba en funciones, ella pide permiso y deja su cargo, deja su suplente, se nombra un suplente y ella va y empieza a ejercer como embajadora de nuestro país. No había pasado, al menos que yo recuerde en historia reciente, un nombramiento de un diputado propietario, pero de junta directiva, que estaba ya ejerciendo un cargo de junta directiva. Como ustedes saben, Rodrigo Ayala era el vicepresidente, el segundo vicepresidente de la junta directiva. Y hay alguna confusión al respecto de esto. Primero que nada, aclarar que el artículo 129 de la Constitución de la República faculta a los diputados electos, a los diputados propietarios, para que puedan desempeñar cargos públicos. De hecho, dice la Constitución, remunerados durante el periodo por el que fueron electos. Pero hay dos cosas. Uno, el cargo público de elección popular son cargos irrenunciables, a menos que haya una cuestión desafuero, de algún tema legal. Pero cuando hay desafuero, o sea, te desafueran para que vayas a un proceso legal. Si claro. Te sentencian, entonces ya el proceso es distinto. En el caso de Rodrigo no hay un desafuero, sino que hay una solicitud de permiso, ¿verdad? Entonces él pide un permiso que se hace directamente a la junta directiva de la Asamblea Legislativa. Él ya pidió su permiso, la Junta Directiva aprobó su permiso, nosotros en Junta ya lo conocimos, y lo que se hace en el Pleno Legislativo es el llamamiento del diputado, de la diputada, en este caso él tiene una diputada suplente, se hace el llamamiento y eso es lo que mañana se conocerá en el Pleno Legislativo. Okay. Porque muchos también dicen, ¿es la diputada suplente la que va a subir a junta directiva? No, la diputada suplente le suple como diputado, claro. de la bancada, en este caso de Nuevas Ideas. Ella va a suplir ahí, y en el tema de junta directiva, pues mañana vamos a conocer todos si hay propuesta o no, o qué va a pasar en junta directiva. Recuerden que todos los
los funcionarios que están, los diputados que estamos en junta directiva, hemos sido elegidos de manera nominal y pública. Correcto. Es decir, que cada uno de los diputados debe levantar su mano, alzar su voz y dar su voto a favor, en abstención o en contra para la elección de ese diputado en un cargo de junta directiva. Ya, interesante. Qué bien, diputada, que pudimos arrancar con eso hablando, porque de pronto hay muchos salvadoreños que en su casa han de estarse preguntando y decían, bueno, y entonces va a ganar doble, ¿qué va a pasar? No va a ganar doble, eso sí. Se queda, entonces, claro, por eso que es bien importante. Yo trato la manera como de hacer las preguntas que de pronto los salvadoreños tienen en casita. ¿Cómo ve la juramentación de estos dos nuevos funcionarios del gabinete del presidente Bukele? Por supuesto, con mucho positivismo, con mucha... Por supuesto es un reto para ellos también asumir. Claro. En el caso del licenciado Muñoz viene de trabajar en lo privado, ¿verdad? Y pues creo que va a ser un reto también, pero creo también que el presidente ha sido una persona que ha demostrado tener un buen ojo a la hora de nombrar a sus funcionarios. Obviamente es mucha responsabilidad y de aquí en adelante, como ellos ejerzan ese cargo, va a ser su responsabilidad individual propia. Claro. En el caso de Rodrigo, pues obviamente es un reto para él también, porque las inversiones en nuestro país van a ser de suma importancia en este nuevo quinquenio en el que vamos a apostar todo. Gracias a Dios se logró lo impensable, ¿verdad? Se logró lo impensable al lograr la seguridad y la libertad y el reposicionamiento de nuestro país. Dejamos de ser el país más violento de Latinoamérica, bueno, uno de los más violentos del mundo, estando en supuesto periodo de paz, y ahora somos el país más seguro de Latinoamérica. Hemos bajado la tasa de homicidio en un 97% claro. En estos 2 años, un mes de régimen de excepción, y la verdad es que ahora vamos a apostarle a vivir bien, a vivir mejor, a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar el desarrollo económico de nuestro país y la inversión extranjera, la inversión privada, la inversión va a ser uno de los pilares de este nuevo quinquenio que recién inicia, así que es un gran reto, pero yo estoy segura de que lo va a hacer, que Rodrigo lo va a tomar con mucha responsabilidad y lo va a hacer de verdad de la mejor manera que él pueda, y que Dios vaya con él siempre. Claro, y sobre todo porque ambos tienen importantes credenciales. Por ejemplo, el licenciado Muñoz ocupó diversas funciones dentro de la Fiscalía General de la República, se dedicó mucho al tema de asesoría legal, principalmente el derecho constitucional, civil y mercantil. Y bueno, el diputado Rodrigo Ayala lo hemos visto al frente de decisiones importantes en la Asamblea Legislativa dentro de la Comisión de Economía, pero es economista. Así entonces, es, lo mejor de todo es que es economista, tiene las credenciales, pero yo, como siempre digo, más allá de tener las credenciales, tiene las ganas, lo ha demostrado, la voluntad, sí. Ha estado trabajando día y noche, es una persona que ha demostrado con hechos y no solamente con promesas que está comprometido con el desarrollo de nuestro país, y yo creo que eso es lo que tiene que pesar sobre todo. Por supuesto, cada funcionario tiene credenciales para ejercer el cargo, pero ya luego, repito, es la decisión personal de cada uno de ellos hacerlo de la manera en la que se lo encomendó o de la manera en la que ellos deciden. Y entonces ya hemos visto también funcionarios del gobierno del presidente Bukele que él fue bien claro y creo que sigue en este mismo lugar en donde dice cada quien es responsable de sus acciones, yo no voy a proteger a nadie que no esté haciendo bien las cosas. No, y de hecho en su discurso lo decía, por sus frutos los conoceréis. Así es. Entonces, la verdad es que vamos a ver, creo que todos los salvadoreños lo tomamos con emoción, deseamos que le vaya bien, porque si le va bien en su gestión, nos va a ir bien a todos. Totalmente. El comunicado, de hecho, termina diciendo que el resto de funcionarios del gabinete saliente, tanto 2019 a 2024, se mantienen hasta próximos anuncios de sus cargos. Así es. Así lo decidió el presidente. Creo que se va a tomar su tiempo para ir sacando evaluaciones muy personales. También me imagino que más de alguno de los funcionarios dicen, mire, yo hasta acá puedo llegar por diversas condiciones personales, qué sé yo, y algunos pues me imagino que van a decidir también dar un paso al lado para que llegue alguien más. Y yo creo que esta transición debe ser lo mejor posible.
varios también creo que van a quedarse, pero como el mismo presidente lo decía, esto lo vimos en una cadena, Sí. No se trata de una continuidad, se trata de un nuevo periodo. Correcto. En donde van a haber nuevos objetivos. Entonces creo que todos los funcionarios que se queden ahí saben también que si no lo hacen bien van a tener consecuencias, saben también que son las consecuencias de sus propios actos, que en ningún momento es que yo le caigo mal al presidente y por eso es que no me quiere aquí. No, al contrario, el presidente, yo he tenido la oportunidad de trabajar con él y es una persona que va a estar ahí siempre, que de verdad te lo merezcas. Y a pesar de que atraveses problemas, si tú sos una persona que trabaja con él y sos su funcionario, él siempre te va a apoyar. Entonces, porque él sabe que tú estás haciendo algo que él te encomendó hacer. Entonces, más allá de tenerte acuerpado siempre, es una persona que se caracteriza por estar pendiente de hasta el mínimo detalle. Y creo que eso es algo que le caracteriza muchísimo como presidente, pero también como persona, claro, ¿no? Entonces, más allá de ser un buen presidente, es una buena persona que no te va a dejar solo, pero que él ya dijo también, tampoco va a defender lo indefendible, sí, porque entonces te empezás a convertir en el FMLN, en Arena, etcétera, y en más de lo mismo, y entonces te empezás a tapar con mentira y mentira a todos estos corruptos en lugar de sacarlos, y está comprobado la historia reciente de nuestro país, o sea, hace febrero, sí, acaba de quedar demostrado que los salvadoreños no van a premiar a nadie que proteja corruptos. Entonces creo que esto es un mensaje muy claro. Él ya sacó de su gabinete a más de alguno que tiene indicios, sí, y están enfrentando procesos, y en ningún momento ha sido porque le caigo mal o porque no me quiere lo suficiente, sino que es por sus propias acciones. Claro. Entonces esto es algo que el pueblo salvadoreño puede tener claro, que se ha reforzado y que no se está en ningún punto jugando o mintiendo, al contrario, corrupto para afuera. Claro. Yo con eso me quiero ir a la pausa, diputada. Yo creo que una de las cosas que me llamó la atención de lo que usted dijo es que obviamente esto es un gobierno nuevo y el presidente lo ha dicho. ¿Qué es lo diferente a la hora de elegir funcionarios en 2019 con hoy? Muchos concuerdan que es el tiempo. Hoy si el presidente va a poder, digamos, tener ese ojo mayor, crítico, para poder decir, este es. Creo que lo primero es que el gobierno anterior es su gobierno. Sí, totalmente. Entonces, ya pasó este momento en el que llegabas a descubrir lo que había pasado. Exactamente. Y entonces porque de verdad todos llegamos así. Yo asumí un ministerio que... Abrieron una caja de Pandora en todo el gobierno. Era un desastre, sí, era una cloaca. Entonces, por supuesto que pasaron muchas cosas en este quinquenio también, no lo vamos a negar. Sí. La falta de aprobación de financiamientos en los primeros 2 años y medio, más o menos. Pero aún así el presidente salió. Aún así salimos, la pandemia que nos quitó muchísimo tiempo de trabajo, nuestro primer presupuesto, o sea, presupuesto marca Bukele, era el de 2020, sí, y todo ese presupuesto y todos esos proyectos y todos esos planes no se lograron ejecutar en 2020. Muchos se fueron retomando de 2021, finales de 2022, de 2023, pero muchos simplemente no se pudieron retomar, no se terminaron. Hay muchas cosas que están pendientes de hacer, hay muchas cosas de las que yo creo también ha cambiado el enfoque completamente, y entonces decís, mira, por ejemplo, el tema de las escuelas, hay que reparar 5.537 escuelas, sí, pero quizá no es necesario tener escuelita chiquita, sino que hay que hacer escuelas más grandes en donde sean los niños los que lleguen a la escuela y no tener que poner tantas escuelas, claro, en diferentes espacios que después se quedan sin niños y terminan convirtiéndose en estas múltiples aulas, sí, ¿no? En donde tenés en una misma aula niños de primer grado hasta 6º grado porque no llega la suficiente cantidad de niños y tenés un maestro para toda la escuela. Entonces la lógica va cambiando porque vas conociendo mejor el problema. También la generación de datos ha sido muy importante. Nosotros llegamos a un gobierno que no tenía datos, y al no tener datos, es bien difícil tomar decisiones. No puedes, claro, tomar decisiones informadas, no puedes tomar... los datos estaban en manos de las ONGs y aún así eran datos que estaban bastante tocados por hacia dónde querían mover ellos sus objetivos y la necesidad de sus financiamientos. El dinero de
la cooperación internacional se movía sobre todo a través de ONGs, y entonces se dependía todavía todos los ministerios, y no me dejará mentir, también muchas alcaldías dependían directamente del dinero que les daban las ONGs a través de los proyectos, y no eran los proyectos que necesitaban los territorios, sino respondían a objetivos completamente diferentes, extranjeros, o sea, que ni siquiera son los de acá, o sea, estabas cumpliendo con objetivos de otros países, no vamos a mencionar, claro, y otro tipo de agendas, y entonces para que te dieran el financiamiento tenías que hacer sus proyectos y no los proyectos que tú necesitabas que se hicieran en tus territorios. Entonces todo esto realmente es un nuevo panorama, ya conocemos, sí, ya sabemos hacia dónde queremos ir, tenemos el conocimiento de los problemas, la data se ha ido generando poco a poco, y entonces ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos que atacar y cómo hacerlo. También hemos perdido completamente el miedo de la opinión negativa de ciertos grupos que significaban antes un gran ruido, claro, y ahora entendemos que si hablamos directo con la población y le decimos, mire, esto va a suceder, puede que no nos guste a todos, vamos a pasar por un periodo pequeño de incomodidad, pero esto es necesario para poder mejorar, como él lo dijo en su discurso, no solo en 2019, sino en el discurso de ahora, y nos hizo prometer a todos que íbamos a defender con nuestros dientes si era necesario todas las decisiones que como salvadoreños estamos tomando, pero es la única manera de realmente generar un crecimiento económico en nuestro país. Claro, y venimos hablando precisamente de eso, de economía. El presidente Bukele se comprometió a sanar la economía de El Salvador. Venimos hablando de ese tema, vamos a la pausa, la primera de esta entrevista, y ya regresamos. Gracias por estar con nosotros, 8 de la noche con 25 minutos. Esta noche, en este miércoles, estamos hablando con Suezy Callejas, ella es diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y hemos hablado, de hecho, en el bloque anterior sobre los anuncios, los primeros cambios, de hecho, que ha hecho el gobierno, el gabinete del presidente Nayib Bukele. Hablemos, diputada, de lo que ha dicho el presidente, y lo dijo claro, contundente, fuerte y específico. Nos comprometemos a sanar la economía de El Salvador. Es decir, este quinquenio va a ser economía. Así es. ¿Por dónde cree que se van a ir? Bueno, creo que lo primero, por supuesto, hablábamos de la inversión. Sí. Nosotros como país tenemos que encontrar cuál es nuestro verdadero talento para generar riqueza, ¿verdad? Que puede que no sea lo que hemos escuchado todo este tiempo. Sí. Y también tenemos que resolver algunos problemas que son obviamente necesarios de resolver, como el tema de la agricultura, sí, de dónde vamos a sacar nuestra comida, cómo vamos a guardar comida también para estos momentos difíciles. No hay un instituto acá de abastecimiento como sí, hubo en los 80s, ¿no? En El Salvador se acaba, o sea, no traen arroz, no traen frijol, o hay un paro en Guatemala o carretera a El Salvador, no y nosotros verdura, nos quedamos sí, sin verdura, nos quedamos sin granos básicos, nos quedamos sin básicamente nada. Sin frijoles. Sin frijoles, sobre los todo. Los salvadoreños no podemos quedar sin frijoles. No. Sí. Entonces, estas cosas tenemos que resolverlas, tenemos que tomar mejores decisiones, tenemos que dejar de hacer lo que nos dijeron todo el tiempo que teníamos que hacer, y de dejar de aplicar estas recetas que se escuchaban una y otra vez y que se quedaron, como que se alojaron en nuestra mente, como las respuestas, así las muletillas, ¿verdad? De las respuestas de cómo tenemos que trabajar. Y creo yo que Bitcoin es una gran oportunidad para nuestro país en temas económicos, en temas macroeconómicos también. El manejo de la deuda pública ha sido una de las cosas más impresionantes, creo yo, que ha hecho el presidente Nayib Bukele, como la recompra también de los bonos, como el sacar los bonos en el momento exacto para que puedan crecer, para que nos permitan tener liquidez y poder pagar esta deuda. Ojo, nosotros estamos pagando deuda de gobiernos anteriores, nosotros no estamos pagando deuda de la nuestra, sino que estamos pagando deuda de gobiernos, o sea, todavía de Tony Saca, estamos pagando deuda de Francisco Flores, de Funes, y creo que no hemos llegado todavía a la deuda de Sánchez Serén. Entonces, sepan que esto va acumulado, y a la vez dejar de implementar aquellas recetas que nos dijeron por mucho tiempo que era lo que teníamos que implementar. El hecho incluso de tener negociaciones con organismos internacionales y no solamente contratos de adhesión con ellos, sino que poder decir, no, mire, o sea, está bien todas estas
cosas que usted me pide que yo haga como país, pero esto no lo puedo hacer, esto no es el momento, esto sí lo puedo hacer, pero lo puedo hacer de esta manera, no como usted me lo dice, para poder acceder a los financiamientos, el mejorar nuestro estatus también como calificación. Hace poco acaba de salir, de hecho la recompra de los bonos fue una de las cosas por las que Moody's nos calificó mejor recientemente, a pesar de que fue una operación financiera tan criticada por los economistas, opinólogos que se mueven en nuestro país y que han tenido el micrófono durante mucho tiempo. Entonces, lo bonito de la autonomía es que tenés que hacerte cargo de ella y ejercerla para realmente ser autónomo e independiente. O sea, y lo pongo así, si vos seguís viviendo en la casa de tus papás y tus papás te siguen manteniendo, aunque vos tengas un trabajo, vos no sos autónomo ni sos independiente. Claro, entonces, si tus papás, exacto, es la casa de tus papás, son las leyes de tus papás, ¿verdad? Entonces nosotros ahora como país, creo yo, que somos estos hijos que hemos salido de la casa de nuestros papás y que ahora nos estamos enfrentando a vivir solos y a tomar decisiones de manera autónoma e independiente. Lo pongo así porque es más fácil de entender, pero yo creo que por primera vez nosotros nos estamos haciendo cargo de nuestras decisiones. Ya lo que ha sucedido en el tema de seguridad, si bien es cierto, las pandillas no es que están extintas en el país, porque tenemos más de 76,000 pandilleros presos, pero sí es cierto que se han erradicado de las calles y eso ha sido una relación directa a la reducción de homicidios, extorsiones, violaciones, feminicidios y muchísimos delitos conexos. Y eso nos demuestra también de que, como bien decía el presidente Nayib Bukele, a mí me ha gustado muchísimo esto, básicamente necesitamos hacer 3 cosas. O sea, seguir pidiendo que Dios nos siga ayudando, porque esto ha sido definitivamente un milagro. La guía de Dios. La guía de Dios, el trabajo incansable de los funcionarios, y aquí es donde entramos todos, no solamente los funcionarios del Ejecutivo, sino también la Asamblea Legislativa y por supuesto el Poder Judicial. El hecho de tomar en cuenta de que el verdadero cargo no es el puesto en sí, sino todo lo que tenés que desempeñar para realmente darle una respuesta a la población salvadoreña y el apoyo del pueblo salvadoreño. Esas son las 3 cosas que hacen esta receta. Decía el presidente en este tercer punto que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que nosotros tomemos. Así es. ¿Por qué es importante esto? Literal 3, esta tercera petición que hacía el presidente. Porque si no perdemos el tiempo en buscarle el pelo en la sopa, creo yo, y a esto se refería el presidente también. El hecho de los cambios, por supuesto que son difíciles, a los seres humanos no nos gustan los cambios, pero a pesar de que estamos cambiando constantemente, o sea, tú y yo no somos los mismos que fuimos ahora en la mañana, ni menos que fuimos ayer, entonces realmente todos estamos cambiando constantemente, celularmente estamos cambiando en este momento, entonces estamos en constante transformación y aún así hay una resistencia casi antinatural al cambio. Y cada vez que se hace un proyecto importante, siempre hay una parte de la población que está de acuerdo, que está esperando, que está expectante, pero también hay una parte de la población muy pequeña, es cierto, pero que logran hacer el suficiente ruido como para que todos nos desenfoquemos y empiezan, resolvieron el tema de la seguridad, pero el arroz está bien caro. Resolvieron el tema de la seguridad, sí, pero eso no es suficiente, porque mire, aquí estamos agarrando préstamos, sí, pero no tenemos dinero, o sea, nosotros no generamos dinero diariamente para financiar estos proyectos, hay que financiarlos, y hay una gran diferencia en el tema del financiamiento. Una cosa es que como país pidamos préstamos y lo invirtamos en educación, seguridad, nutrición, salud, etcétera. Primera infancia, por supuesto, en familias, en las mujeres embarazadas, etcétera. O que lo agarre un presidente para hacerse trajes, comprarse relojes, operaciones estéticas de él y sus novias y demás. Entonces, son 2 cosas muy distintas. O que lo saquen a paraísos fiscales, casi 1 millón o sacaban que acá. islas.
o que compren islas, o que compren carros de lujo, etcétera, con el dinero de la población, que paguen sus tarjetas de crédito, ¿verdad?, con el dinero de la población. Esas son las cosas que marcan una gran diferencia. Entonces, realmente el presidente Bukele ha hablado claro. Creo que lo bonito de tener una relación directa con la población salvadoreña y una comunicación constante es el hecho de que pocas cosas se van a romantizar hoy por hoy, y la claridad con la que ambos lados nos hablamos. O sea, así como la población salvadoreña te dice, hey, usted está perdiendo el rumbo en esto, o mire, yo creía que usted aquí, o yo le escribí para esto y no sé qué. También hay que ser honestos y decir, mire, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, vamos sobre este rumbo. O como mucha gente también cuando critica, ¿no? O sea, que dicen, no, porque es que, mire, es la forma. Es la forma. El problema no es, o sea, sí, lo que hace está bien, pero es la forma. Entonces, cuando esta persona o sea, si no le gusta cómo se están haciendo las cosas, propóngase usted para el cargo y entonces usted lo ejecuta. Pero hay que tener la claridad de que aquí se necesitan decisiones contundentes, valientes, y que pueden generar polémica en un momento, pero gracias a Dios se ha demostrado que a pesar de todo lo que hay alrededor, no se está destruyendo nada, no se hacen con mala intención, y de nuevo, la guía de Dios es súper importante para que las cosas salgan bien. Y decisiones rápidas, porque yo creo que muchos salvadoreños lastimosamente perdimos el tiempo, lo perdieron en votar por presidentes que simplemente les robaban en la cara. Y yo creo que lo que ha emprendido el presidente Nayib Bukele desde 2019 a la fecha, El Salvador no es el mismo. No, mira, a mí me gusta hablar de lo que pasó, porque entonces ya tenés un parámetro de comparación. Claro. Cuando la pandemia, yo me acuerdo de que los diputados de ese momento, sobre todo de Arena y del FMLN, obviamente, unos dijeron que esto era un gripón, ¿verdad? Que el coronavirus era un gripón, y que no dieron el financiamiento para el hospital en su momento cuando se pidió, porque dijeron que no era necesario, que porque no ponían unas carpas. Entonces, tú te imaginas, ahora todos podemos decir, ok, ¿qué hubiese pasado si nosotros simplemente hubiésemos dicho, bueno, sí, unas carpas, 30 ventiladores más y aquí nos vamos? Hubiese sido un desastre. O no nos cierran el aeropuerto, pero ¿por qué? Si esto es un gripón, ya va a pasar. Entonces, ese tipo de decisiones que parece que fueron muy drásticas en ese momento, y mucha gente se quejó. Mucha gente se quejó. Pero ahora ya te puedes dar cuenta que si no se hubiese hecho eso, lastimosamente perdimos a cientos de salvadoreños, pero hubiésemos perdido miles, decenas de miles de salvadoreños, como otros países que tuvieron números dramáticos. Que ibas en las calles y encontrabas gente muerta. Gente muerta, gente que se peleaba en la calle, se mataba por agarrar una bombona de oxígeno para llevársela a su familiar, que no habían ventiladores, etcétera. Igualmente sucedió cuando, y esto también el presidente lo sacó en su discurso, el hecho de el 1 de mayo de 2021 nosotros tomamos una decisión que muchos consideraron como drástica, fue ampliamente criticada por básicamente todo el mundo, y nos dijeron que íbamos a convertir este país en una dictadura, y la verdad es que todos podemos comprobar de que este país no es una dictadura, seguimos viviendo en democracia, y de hecho seguimos escuchando todos los discursos y todas las críticas de la oposición de manera libre. Aquí, gracias a Dios, no ha habido ni un periodista preso, muerto, desaparecido, como sí lo hay en otros países que dicen que protegen los derechos humanos y no lo hacen realmente. Pero si el 1 de mayo de 2021 nosotros no hubiésemos tomado la decisión de quitar a la Sala de lo Constitucional y de destituir al fiscal general de la República, casi un año después, en 2022, en marzo de 2022, cuando tuvimos que aprobar el régimen de excepción, yo te aseguro que ese régimen no hubiese tenido los resultados que ahora vemos, porque simplemente la sala lo hubiese declarado inconstitucional, decretado inconstitucional. El fiscal general no hubiese perseguido a los pandilleros, hubiesen salido todos después de 30 días y
quién sabe las lo que hubiera pasado. Consecuencias desastrosas de eso si nosotros no hubiésemos tomado esa decisión. Por supuesto, las cosas han ido encajando, no podemos decir que había un plan en 2021 porque lo que sucedió en 2022 pues se respondió en el momento por una crisis que hubo 87 muertos en 2 días y eso era pues razón suficiente para tomar una decisión drástica, claro, que fue muy criticada y esto también es prueba de que si simplemente te dejas llevar por la crítica o para que no te critiquen, entonces no lo vas a hacer, entonces simplemente no estaríamos celebrando el hecho de redescubrir nuestro país y de vivir por primera vez en paz y libertad. Por eso es que decía y reitero el mensaje del presidente, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que tome el presidente Bukele. Me quiero ir a la pausa, quédese con nosotros, venimos en un par de minutos. Diputada, hablemos de uno de los temas también que me llama mucho la atención y es, ya lo decíamos, el tema de la economía es sin duda importante. Hoy vimos de hecho declaraciones del presidente del Congreso que asegura que van a apoyar todas las iniciativas del Ejecutivo para levantar la economía. Es decir, todo lo que llegue automáticamente lo vamos a aprobar porque sabemos que es algo que va a ser en beneficio de la gente. Claro. Por supuesto, o sea, la posición de la Asamblea Legislativa creo que no cambia en ese aspecto. Nosotros, así como apoyamos toda la lucha contra las pandillas, así vamos a seguir apoyando ahora el crecimiento económico. A mí me gustaba mucho lo que decía el presidente Nayib Bukele en su discurso, al hacer la analogía entre este paciente muy, muy enfermo de una enfermedad terminal que iba a un médico que le daba mal un diagnóstico, a otro médico que le daba mala medicina, a otro médico que casi lo mata, otro médico, hasta que llega el médico que le dice, ok, pero la medicina va a ser amarga, no te va a gustar, vas a pasarla mal por un momento hasta que empeces a mejorar, pero con ese mismo es que ya se empieza a curar, de hecho se cura, sí, pero luego ahora quiere curar todo lo demás, ¿verdad? O sea, todos los otros padecimientos, ya el cáncer ya no está, que en este caso pues son las pandillas, ¿verdad? Lo que no nos dejaba realmente vivir, lo que nos iba a matar realmente era la presencia de las pandillas, el hecho de que fueran ellos los que tenían el control realmente de nuestro país y no el gobierno, no ningún gobierno, no los salvadoreños, eran las pandillas las que mandaban realmente en los territorios. Ahora eso ya no está más, pero entonces ahora queremos mejorar de todo lo demás, pero para eso hay que seguir tomando medicinas amargas para ir hasta que estemos completamente bien. Ahora sí, muchos dicen, miren, el tráfico, ¿verdad? ¿Cuánta gente maneja en estado de ebriedad? ¿Cuánta gente no cumple con las leyes de tránsito? ¿Cuánta gente no está haciendo bien las cosas en otros ámbitos? ¿Cómo hay violencia social en el sentido de que se baja uno y le pega al otro porque no lo dejó pasar? ¿O manejan sin licencia? ¿O prefieren pedir perdón y no permiso para hacer diferentes cosas? Entonces ahora la gente lo está denunciando cada vez más y esto pues ha ido saliendo, ¿no? No es que antes no existía, es simplemente que antes todos estábamos mucho más concentrados en conservar nuestra vida y en protegernos de las pandillas y todo lo demás no tenía tanta importancia. Entonces ahora van a ir saliendo todos estos otros temas sociales que también hay que arreglar. Y por supuesto, medicina amarga para esos problemas también, pero eso no quiere decir que no va a haber un punto en el que esa medicina va a hacer efecto y entonces nosotros vamos a poder mejorar como sociedad. Esto es un cambio constante, es un trabajo constante, nunca vamos a llegar como sociedad a decir hoy sí ya no hagamos nada, estamos 100% bien, esto nunca va a suceder. Y esto es algo importante de que todos tenemos que entender, incluso las grandes potencias mundiales tienen grandes problemas que resolver en su día a día. Y eso no va a ser la excepción para El Salvador, pero por supuesto nosotros podemos lograrlo. Ojo, el presidente Bukele fue electo con más de 2.701.725 votos, o sea, eso quiere decir el 84.65% de los votantes, que esta vez, por primera vez y de manera histórica, no solamente fueron votantes dentro de El Salvador, sino fuera de El Salvador. Creo que una cosa de la que a mí más me ha conmovido en todo este proceso es conocer las historias y a las personas que viven en el exterior, a los salvadoreños en el exterior, porque no se fueron porque querían, se fueron porque los expulsaron. O sea, El Salvador los echó,
se fueron huyendo, se fueron con miedo, se fueron de verdad a vivir unas cosas terribles afuera, pero eso era mucho mejor que quedarse. Entonces, ver la emoción de la gente, de los salvadoreños en el exterior, celebrando que el presidente haya ganado por segunda vez, celebrando que ahora pueden regresar a su país. Cada vez que logramos salir o que nos encontramos a alguien de la diáspora, sus historias, tengo 40 años de no venir a El Salvador, tengo 25 años de no venir a El Salvador, sí. Yo me tuve que ir huyendo del país porque tenía miedo por mi hija, por mis hijos, por mi esposa, mataron a mi hermano, mataron a mi esposa, bueno, historias incluso que mataron a una mujer embarazada y su hermano vio todo, cosas realmente terribles que han pasado en nuestro país. Sanar va a ser complicado, pero no imposible. Nunca vamos a volver a ser esas personas que vivían bajo el miedo, pero sabemos lo que implica vivir bajo miedo. Sí. Y creo que el saber lo que implica es lo que nos va a hacer no regresar. El hecho de que probablemente nuestros hijos no van a conocer esa vida y que nuestros hijos van a poder regresar a jugar en la calle. O nuestros nietos. O nuestros nietos, probablemente. En el caso de los En el caso de las personas que ya tienen a sus hijos grandes. Yo en mi caso no tengo hijos, pero de verdad que yo quiero que mis hijos vivan tranquilos, claro. Y sobre todo, sabes que el poder aportar mi granito de trabajo desde donde estoy, desde donde los salvadoreños, Dios me han puesto para trabajar, y creo que cada uno de los diputados estamos aquí sabedores de que nuestro trabajo es apoyar las decisiones del presidente Nayib Bukele, pero sobre todo no desligarnos de las necesidades del pueblo salvadoreño. Entonces hay muchos estilos de trabajo dentro de la Asamblea, pero también el ir al territorio, el poder escuchar lo que la población quiere, lo que la población pide, sí. Es algo que gracias a Dios nos ha conectado y podemos hablar directamente con ellos. Y la misma gente, creo yo, diputada, que les da la respuesta a las situaciones. Sí, así es. Sí. O sea, múltiples padecimientos los que tiene este país, todavía hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, problemas no solo en economía, sino también salud, educación, claro. Infraestructura, empleo, vivienda. O sea, hay que arreglar calles, hay que arreglar acueductos, hay que arreglar el servicio del agua. Todavía no logramos llegar al 100%. Hay zonas que todavía no tienen electricidad, claro. Hay zonas en donde, o sea, las necesidades son miles. Pero, y como bien lo decía también el presidente, vamos a irlo resolviendo uno por uno, pero no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, hay cosas que han quedado pendientes y que van a continuar. Por eso también es necesario dar nuestro apoyo a las decisiones que él vaya tomando en cuanto a si cambia de funcionarios al frente de algunas carteras, si deja funcionarios pero saben que va a cambiar completamente la gestión, que no es una continuidad, sino que es una gestión nueva. Entonces, el hecho de seguir apoyando el plan control territorial, porque si bien es cierto, ya las pandillas no están en las calles, pero todavía puede haber algún germen ahí que se pueda multiplicar y sí. Lo que hay que hacer es no permitir que se multiplique. Cuidar a nuestros jóvenes es muy importante también para que en ningún punto vuelvan a reunirse y a caer en las garras de los pandilleros. Cuidar la familia como base fundamental de nuestra sociedad, pero realmente hacerlo. O sea, tomar una responsabilidad en cuidar a la familia salvadoreña, las mujeres salvadoreñas, los niños, el poder darles realmente opciones para que puedan crecer y que puedan crecer, claro. y no tener que irse del país para cumplir sus sueños. Así es. Claro. Sin duda. Son las 8 de la noche con 50 minutos. Me quiero ir a la última pausa y regreso con las conclusiones de esta entrevista. Vamos a tener 10 minutos más para poder, de hecho, conversar sobre esta millonaria inversión que ya se ha anunciado en el Centro Histórico de San Salvador, que por supuesto lo sabemos, es el segundo lugar más visitado en El Salvador, superado por las playas de nuestro país. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por estar con nosotros. Estamos, de hecho, esta noche conversando y quiero mandarles saludos también a nuestra diáspora, que yo sé que están súper pendientes de este programa y, por supuesto, de todo el trabajo que realiza mi invitada esta noche, Suecia Callejas, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas
ideas. Diputada, pueblo salvadoreño, el buen clima de seguridad y el proceso de reordenamiento que está experimentando obviamente el centro histórico de la capital salvadoreña lo coloca como el nuevo centro de inversiones en el país, superando en menos de un año 55 millones de dólares en inversión en claves como restaurantes, hoteles y por supuesto cafés. Más detalles en el siguiente reportaje. Centro Histórico de San Salvador. Antes y ahora. Es un cambio increíble, pues podríamos decirlo de un 100% total. El tema de la seguridad y el reordenamiento ha sido muy fundamental para nosotros. La que una vez fue llamada capital de Centroamérica estuvo a punto de perderse en la primera década del siglo, pero eso ahora ha cambiado. Acompáñennos. La recuperación urbanística, un nuevo clima de seguridad y el reordenamiento impulsado por el presidente Nayib Bukele desde el año 2015 cuando fue alcalde capitalino son la piedra angular del renacer económico y la expansión turística de la emblemática ciudad. Una de las principales razones que nos motivó a poder invertir en el centro histórico, en primer lugar, es el ambiente de seguridad. Podemos ver que ha mejorado increíblemente desde hace unos par de años atrás. El tema de seguridad, podemos ver niños en la Plaza Morazán, podemos ver señores que llegan hasta 1 o 2 de la mañana. Una de las principales causas por las cuales nosotros nos interesó el centro histórico fue llegar más cerca de cada uno de los salvadoreños, ya que nosotros también somos una empresa 100% salvadoreña. El nuevo Centro Histórico de San Salvador, uno de los lugares turísticos más visitados del país, ofrece una amplia gama de restaurantes, cafés y la nueva y atractiva oferta hotelera. Nuestro concepto es servir comida a la vista, elaborada al día, elaborada por manos salvadoreñas. Los productos que utilizamos son propios del país. De igual manera tratamos de brindarles un menú que sea muy propio del país, con platillos que puedan encontrar y puedan degustar, niños hasta adultos. La verdad, nosotros aquí atendemos el 60% de nuestros clientes son extranjeros, el otro 40% es nacional y todos muy contentos por cómo se desarrolla ahora el centro histórico. A la fecha se encuentran en ejecución 65 nuevos negocios en el Centro Histórico de San Salvador, con una cifra récord de inversión que supera los 55 millones de dólares. Para usted, caballero. El recorrido matinal, vespertino o nocturno por los 772.911.25 metros cuadrados de la rejuvenecida ciudad es uno más de los milagros concedidos a El Salvador gracias a la gestión del presidente Bukele. Y es así como el Centro Histórico de San Salvador renace con nuevos espacios destinados a la inversión, generando mayores oportunidades de empleo y dinamizando la economía nacional. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Gracias, Adonai. Y bueno, felicidades a todo el equipo de prensa que han hecho este reportaje, de verdad muy creativos. 55 millones de inversión privada, diputada, en hoteles, restaurantes, cafés y por supuesto otro tipo de establecimientos atractivos para los salvadoreños. Yo creo que aquí vale la pena poder hablar de dos cosas. Uno, analizar, diputada, que el centro histórico no es el mismo, y segundo, no estamos hablando de 1 millón, estamos hablando de 55 millones en inversión privada. ¿Quién iba a pensarlo, verdad? Hace 3 años, ¿quién iba a pensarlo? A pesar de que la rehabilitación del centro histórico inició en 2016, cuando el presidente Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador. Luego tuvo un periodo de pausa en lo que no pasó nada, porque hubo 3 años en los que hubo un alcalde que no movió, no continuó con esta rehabilitación. Luego regresa el alcalde Mario Durán y se empieza a trabajar de nuevo poco a poco, primero a recuperar lo que se había perdido, porque se habían perdido algunos trabajos que habían avanzado en el tiempo del presidente Bukele, y luego
la creación de APLAN creo que sirvió bastante para poder dinamizar nuevamente el centro histórico, pero yo quiero poner acá de ejemplo todo lo bueno que está pasando en el centro histórico y que a pesar de eso tú puedes encontrar en redes sociales gente que desde la comodidad de su sala o probablemente de cualquier lugar en el que estén con su celular, están simplemente quejándose de que a ellos les gustaba más como estaba antes y no como está ahora, y que están en completo desacuerdo de estos 55 millones de inversión, pero más allá, estos 55 millones de inversión son solo el inicio. Luego de esto viene, por supuesto, un derrame económico, vienen trabajos, viene inversión, vienen trabajos directos, también indirectos, porque viene construcción, viene también un nuevo clima de tranquilidad, de paz. También hay un plan para eventualmente empezar a crecer la parte de vivienda en el centro histórico, empezar a construir más vivienda, que era algo que se había perdido completamente. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, todavía había gente cuya residencia era en el centro histórico. Ahora ya no podíamos ver eso y todo se había convertido en algo completamente comercial. Sin embargo, poco a poco se va recuperando hoteles, restaurantes, cafés, alrededor de unas manzanas que tienen una vocación cultural, bares, etcétera, para poder disfrutar, para poder ir al centro histórico a pasar un buen momento. Además, paralelo a esto, Surf City 1 y 2 siguen trabajando. Estamos ya en las puertas del mundial, otro mundial de surf, que creo que ya empezó o va a empezar esta semana. Entonces, mañana inicia. Entonces también hay un trabajo paralelo y APLAN es, por supuesto, un modelo que se debe replicar en otros centros históricos de nuestro país, como por supuesto Santa Ana, por ejemplo, que tiene un conjunto histórico importante en su centro, que vale la pena también. Unión de la DOM también está trabajando. Por supuesto, ¿no? Sí. Los trabajos de la DOM son supremamente importantes. El hecho del cableado subterráneo en toda la calle Darío, que eso es nuevo, que creo también que hace, por supuesto, mucho más atractivo el centro, mucho más pacífico, el hecho de que hay todas unas cuadras que son completamente peatonales. Por supuesto, la Biblioteca Nacional del Salvador, abierta 24/7 al público salvadoreño y extranjero. El hecho de que se haya visitado, la biblioteca fue además visitada por varias delegaciones que vinieron a la toma de posesión, varias primeras damas. La primera dama de Paraguay estuvo ahí, la primera dama de Costa Rica estuvo ahí visitando la biblioteca, también la delegación de Corea estuvo ahí visitando la Biblioteca Nacional, y todos se han llevado una buena opinión, una buena impresión de la biblioteca, del trabajo que se está haciendo. El Palacio Nacional, que pronto abrirá sus puertas de nuevo al público después de atravesar un mantenimiento importante y de renovarse para, por supuesto, la investidura presidencial, pero sobre todo esto le queda al Salvador. Sí. Esto queda para uso de la población salvadoreña. Claro. Entonces también vimos mucha queja alrededor de esto. Sin embargo, ya verán cómo quedó ese palacio de hermoso y vale la pena poder seguir reescribiendo nuestra historia. Totalmente. Bueno, si usted no ha ido al centro histórico, por favor hágalo, le hacemos la invitación. Disfrute obviamente de lo que el presidente Nayib Bukele obviamente inició y que por supuesto se ha potenciado con la administración del alcalde Mario Durán. Y bueno, todo el clima de seguridad también, todas las inversiones que ha hecho la DOM y el Ministerio también de Obras Públicas en ese lugar. Diputada, se me acaba el tiempo, pero quiero de verdad agradecerle por venir acá con nosotros, tomarse parte de su tiempo en su agenda y por supuesto estar con nuestra audiencia. Muchas gracias a la población salvadoreña que se mantiene pendiente, obviamente tanto dentro de El Salvador como fuera de nuestras fronteras. Un abrazo a todas las personas que residen en el exterior. Los vamos a ver acá con los brazos abiertos cada vez que ustedes puedan venir. Este es el momento, recuerden, necesitamos siempre que nos encomendemos a Dios, necesitamos el trabajo incansable de los funcionarios y necesitamos el apoyo de los salvadoreños y la defensa de cada una de las decisiones que acá se tomen para poder realmente pasar a la siguiente etapa, que es el desarrollo económico en nuestro país, para generar un verdadero bienestar social
para todos los salvadoreños que residen acá, pero también para aquellos que, aunque ya no residan acá, quieren regresar, y esta va a ser la única manera de que lo hagamos todos juntos. Así que gracias por el espacio, gracias a ustedes también por el espacio en sus televisores y en sus corazones. Muchas gracias, diputada. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias también a usted, pueblo salvadoreño. Nos vemos, primero Dios, mañana con más temas y más entrevistas para todos ustedes. Soy Armando Godoy. Descansen y muy buenas noches.